Se persigue tanto el comunismo, realmente, porque el comunismo pacta con otros gobiernos similares para quedarse en el poder. ¿Por qué acabó con Cuba? ¿Por qué acabó con Venezuela? ¿Por qué no hay libertad de expresión cuando anda el comunismo? ¿Por qué realmente estos países, que no son alineados a los Estados Unidos, son sancionados, por lo menos China, Rusia, Corea del Norte, todos esos países, Irán, que llevan esa línea marxista, realmente ¿por qué? ¿Por qué dañan al mundo? Porque por la siguiente razón de que son países, que tienen tradiciones dictatoriales, que son países donde la democracia desaparece, y al desaparecer la democracia desaparece la dignidad humana, desaparece el estado del bienestar. Y son países realmente que los gobernantes acumulan riquezas a costillas del pueblo, ¿no? Son países donde se cambia la educación y entonces al cambiar la educación buscan cambiar la idiosincrasia del país para que el pueblo aguante todo lo que tenga que aguantar. Son países realmente que por haber tanta inseguridad no producen trabajo, tampoco acumulan beneficios económicos, porque a los inversores no les interesa un país donde haya violencia porque crea inseguridad. A los inversores no les interesa un país, prácticamente son países descapitalizados por la inseguridad, que suban los impuestos, porque entonces tienen que reducir las plantillas de trabajadores y tienen que reducir lo que venden y lo que producen, y realmente tienen que venderlo más caro. Y como esos países no tienen una moneda solvente, ¿no?, que pueda un poder adquisitivo alto, entonces venden menos. Todas estas son cuestiones que el comunismo tiene. El comunismo realmente es el enfrentamiento a Occidente, se enfrenta a Occidente, se enfrenta para imponer a Occidente todas sus tradiciones, sus costumbres, su forma de mando. Entonces evidentemente Occidente rechaza, ¿no? Aunque en el propio Occidente hay personas, ¿no?, nacidas de esos países, que protegen el comunismo de una forma, yo diría, ignorante, porque son personas que también viven allí, son personas que comen, que trabajan, que quieren trabajar, que quieren tener dignidad. Entonces el comunismo les quita todo eso, realmente. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué se mantiene el comunismo? Se mantiene, como decía Jesús de Nazaret, que el mal se mantenía porque estaba muy unido en el mundo, y entonces eso hace que se mantenga. Prácticamente usted piense, ¿no?, en Asia, piense en países africanos, piense en la Corea del Norte, piense en China, ¿no?, que es Asia evidentemente. Entonces todo esto se une y va contra Occidente, evidentemente. Cuando esas culturas iban a Occidente a nutrirse, ¿no?, a nutrirse y a convivir, a dejar la opresión de sus países para conseguir en Occidente libertad, ¿no? Ahora realmente es que esas culturas opuestas a Occidente quieren poseer a Occidente, y entonces al querer poseer a Occidente van contra la idiosincrasia, contra la Iglesia Católica, contra los fundamentos de Occidente, y realmente eso destruye Occidente y lo convierte en realmente en países contra Occidente, como son realmente, usted sabe, China, ¿no?, como es Rusia, como son los países de África africanos, como son los países como es Corea del Norte, algo así, ¿no? Entonces ahí esa es la diferencia. Por eso es que no es aceptado en Occidente, y por eso es que buscan quitarlo de Occidente. Esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Acosta Suárez. Es más, son países que, como son inseguridad, acumulan inseguridad también. Son países que protegen, como ya se dice, el caso de Rusia, que protege a Hamas, ¿no?, que va contra Israel. Israel, a pesar de que está en Medio Oriente, en Oriente Medio, es un país netamente occidental, y pensamos que de Israel viene la cultura de Occidente. Gracias por su atención. Como siempre, les habla Carlos Alberto Acosta Suárez. Si ustedes quieren buscar algo acerca de mi persona,
poner biografía imparable por separado y agregar Carlos Acosta por separado también, y tendréis mi biografía bastante amplia, de 52 años en defensa de los derechos humanos, de los cuales 38 años en España. Gracias por su atención, como siempre, y en otras partes del mundo.